Muy bien, Matu, pues bienvenida a esta charla. Me emociona mucho hablar contigo porque seguramente el enfoque de Argentina en comparación con el enfoque de México es muy distinto, pero bueno, me gustaría que nos lo vayas platicando. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Platícanos cómo fue que iniciaste en el mundo del diseño, qué fue lo que te llevó a entrar en esto. Y bueno, digamos que mi familia siempre fue muy creativa. Mi mamá es arquitecta, mi papá músico. Mi mamá estudió en la misma universidad a la que yo fui. Por lo tanto, siempre estuve como en ese ambiente. Es más, ella era profesora, entonces yo de chiquita iba a ese lugar y me encantaba, era como todo artístico y siempre tuve esas inclinaciones. O sea, en lo mejor que me iba en la escuela siempre era cosas de arte, cosas de computación. Entonces, como que siempre supe que lo que iba a hacer en el futuro iba a estar relacionado con eso. Ok, ok. ¿Y qué escuela fue? Eh, Fui a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA. Ok. ¿Y cómo es estudiar ahí? Y tiene sus cosas. Todo el mundo lo vive de una manera diferente. Y muchos se sorprenden de que yo lo viví como tan fácil, pero no sería fácil la cosa. Es como que lo disfruté tanto que aproveché cada paso del proceso y se me pasó muy rápido, Ya, digámoslo así. ya. ¿Y cómo es la estructura en Buenos Aires en términos de diseño? ¿Cómo va la universidad? Como a grandes rasgos, ¿cómo es la estructura? Acá en México, la estructura es como muy manual en la parte de fundamentos y en el inicio de las materias. No sé, recortar, pegamento, todo este rollo. Y ya en semestres más avanzados, pues ya empieza como que el tema de computación y todo esto. En Argentina es muy similar. Es parecido, sí. Nosotros tenemos, por lo menos en la UBA, el CBC, que es como el primer año introductorio, que es como un rejunte de materias básicas que tenés que saber para entrar a la universidad. Y en eso siempre hay como cosas un poco relacionadas a tu carrera, en las que siempre son cosas muy manuales, muy de dibujo y así. Y después en los primeros años ya está totalmente enfocado a tu carrera, pero tiene todas esas cosas de manualidades, mucho como sí, recortes, collage, empezar de esas, a componer de esas maneras con lo que tenés a mano. Y ya en los años siguientes es totalmente como que muy simulado a lo que te pedirían en trabajos. Bueno, sé que te gusta que te digan Matu. Sí, Imagino que tiene que ver con la abreviación de Matilda, ¿no? sí. Y entonces en la escuela te sentías muy cómoda con todas las materias que tenían que ver con arte y todo esto de creatividad. Sí. Ya, ¿y tuviste alguna materia favorita? Y creo que eso, computación, que fue como el primer contacto que tuve con Photoshop y, y nada, de ahí fue como seguir investigando en esos programas. Ok, entonces te sientes más cómoda en Photoshop. Actualmente no, actualmente uso Figma, es mi programa favorito, lo que más uso para lo que es mi trabajo y también cuando necesito diseñar cualquier cosa. ¿Y cómo fue que te empezaste a interesar por el tema de interfaces y empezar a indagar en este mundo? Em, y fue por una materia de la universidad, que era justamente diseño UX UI, y como que siempre me gustó también, nada, esto, todo lo que tenía que ver con diseños de web, de aplicaciones. Entonces, una vez que lo empecé a hacer, me encantó. Ya, ok. ¿Y también eres gamer o simplemente te gustaba Sí, por en la materia? Sí, también. sí, sí, sí. Eso influyó ¿Cuál mucho es tu también. juego que te gusta más? Y, a ver, de favoritos.
Los Sims, eh, toda la saga de los Sims la jugué y me encanta, siempre vuelvo a ellos. Y después, soy muy de jugar con mis amigos, entonces jugamos cosas como League of Legends o Valorant. Ok. ¿Y qué es lo que principalmente te llamó la atención de esta materia que te hizo interesarte en el diseño de interfaces? Mm, y creo que, fue como empezar a pensar en que todo tiene una razón de estar, por qué esto está acá, por qué tiene tal tamaño, y todas las intenciones que uno pone cuando tiene que diseñar para una interfaz. Cuando se habla de interfaces, pues hablamos de un producto totalmente digital y te gusta todavía explorar esta parte manual como de bocetar a mano con lápices y eso para después traducirlo en una interfaz digital o directamente en la computadora. Yo soy muy de directamente a la computadora, como que creo que me salteo la parte del boceto porque lo tengo tan en la mente que quiero ya plasmarlo, y si no funciona lo intento de otra forma y lo voy probando todo ahí, pero no, como que no soy muy de bocetos. Ya, ok. Y del tema de investigación, lo que yo ubico de todo este tema de interfaces y eso es que hay mucha investigación detrás del comportamiento del consumidor y cómo es que se utiliza las herramientas y estas formas de medir como la marca de calor, de dónde está el usuario y todo ese rollo. ¿Esta parte te gusta Ujú. mucho explorarla o te gusta ir un poco más intuitiva o cómo es que lo llevas? Me gusta explorarla, es algo que también que me gustó de cuando había empezado a estudiar, UX. Me parecía interesante el como tener esos conocimientos de cómo se va o cómo se puede llegar a manejar el usuario, o probar y pensar de que si hace esto, qué es lo que puede pasar o esas cosas. Ok. Cuando recién egresaste de la carrera, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué fue lo que primero exploraste? Cuando estaba en el último año de la carrera, empecé a trabajar como diseñadora en una, digamos que era una fábrica de cosas personalizadas, que no me gustaba para nada, porque era un trabajo como muy, esto es esto, tenés que poner esto acá, esto allá, como que no era que diseñabas cosas, te usaban para una persona que sepa usar Photoshop, Illustrator, bueno, podés trabajar. Entonces como que no explorabas la creatividad. Y apenas terminé la carrera, busqué un nuevo trabajo y es el que tengo actualmente, que me encanta. Es una empresa de email marketing en la que, como hay tanta variedad de clientes y de estilos diferentes, en cada proyecto haces una cosa diferente y eso me encanta. Ya, estas campañas de email marketing, supongo que cualquier marca puede contratarla y parte de tu trabajo es hacer la propuesta gráfica que se va a utilizar para cada uno de ellos en sus diferentes campañas. Sí, exactamente. Hay gente que prefiere que ya tiene una marca, tiene un sitio web y tiene tal estilo, entonces tenés como que seguir eso y le podés dar como tu enfoque. Y hay otras que te piden directamente, no, no, yo no tengo nada o lo que tengo es cualquier cosa, háganme algo de cero, y como que están esas dos variantes de clientes. Que también estas piezas van un poquito más allá del tema de interfaces, ¿no? En algunas ocasiones termina siendo un diseño publicitario en el que tienes que hacer como una pieza que se integre de forma como muy atractiva y que se puede enviar, sí, pero la pieza tiene que ser como algo más como intervención de retoque, montaje, todo esto. ¿Cómo te sientes con eso de tipo de proyectos? Y yo justamente creo que los emails, creo que son un intermedio entre las dos cosas, como que tienen cosas de UI, porque también utilizas botones, tenés como secciones que tienen que ser más llamativas que otras, y
también tiene todo lo que es publicidad, de hacer las imágenes llamativas. Trabajo con equipos de copywriting que, bueno, se encargan de hacer los textos que llamen la atención, que sean interesantes, que hablen sobre los productos de forma que venda. Entonces, como que en esas dos cosas se mezcla muy bien el UI, UX y la publicidad, el diseño publicitario. Esta empresa con la que trabajas es una empresa que trabaja como de forma tradicional, es decir, es como con un horario, es presencial o es totalmente home office. Es home office porque todos los que trabajamos ahí somos de diferentes partes del mundo. Este, y sí cumplís con un horario, pero es como bastante flexible en eso. Tipo, si necesitas, no sé, un tiempo libre por tal cosa, lo recuperas después cuando podés, o como que no es tan estricto, pero a mí me gusta mantener mis horarios como las 8 horas de trabajo normal. Que bueno, esto no sé si vino a partir de la pandemia o esta empresa siempre se ha manejado así. Y no sé, porque justamente son bastante nuevos ellos, como que creo que empezaron después de la pandemia Ok. y capaz tomaron la metodología que usaban cuando trabajaban en otros lugares y continuaron con esto, pero sí es algo que se empezó a desarrollar mucho después de la pandemia, el home office. Ya. ¿Y cómo es, qué proyectos has trabajado con ellos que han sido como los que más te han llamado la atención? Em, y a mí me gustan mucho los proyectos que son de, de comida. Ok. Hay muchos que son de golosinas o de cosas así, y en esos hay clientes que lo permiten y otros que no, pero me gusta mucho implementar la inteligencia artificial en las portadas o imágenes que necesiten ser llamativas. Entonces, creas un fondo que tenga muchas cosas, como por ejemplo dulces o cosas así, entonces pones su producto en el medio y armas una imagen que llame la atención. ¿Qué herramientas usas de inteligencia artificial para trabajar todos estos proyectos? Y estoy usando la inteligencia de Microsoft, creo que se llama Bing, y después la de Photoshop. Ok, ok. Un poquito más a la mano para nosotros de diseño, ¿no? Sí, Luego, bueno, no sé si te ha pasado, pero yo traté de involucrarme mucho con Midjourney, pero no es tan, más bien es más complejo que Photoshop o cualquier otra herramienta, ¿no? sí, sí, ¿Y sí. en tu generación, tus colegas usan también mucho la inteligencia artificial o no tanto? No vi mucho. Es como que pueden aplicarla para ciertas cosas, pero no es algo que se use demasiado. Porque generaciones anteriores a tu generación, que tú eres muy joven, pues viven con el miedo de la inteligencia artificial que creen que les va a quitar el trabajo. Tú que prácticamente creciste con la inteligencia artificial, cuál es tu opinión del diseño y la inteligencia artificial? No, es imposible que te saque el trabajo. Yo pienso eso, es una herramienta que tenés que saber usar, tenés que saber aprovechar, te va a dar un montón de recursos y nada, es eso, simplemente una herramienta. Te puede ayudar mucho o, o eso, es saber aprovecharla. Ya. Oye, y en cuanto a diseño de interfaces, ¿tienes algún videojuego que sea como el que dices, me encanta este videojuego porque fue el que me inspiró a involucrarme en esto del diseño de interfaces, más allá del disfrutar un videojuego como tal, de jugarlo, sino como que en términos de diseño dijeras, wow, este tiene una estructura o la usabilidad y todo esto me encanta. ¿Tienes alguna referencia así? Y no sé, creo que no se me ocurre algo así como específico. Te podría decir que me gusta mucho, o sea, siempre juego muchos juegos diferentes, entonces
siempre estoy analizando esas cosas como, uy, esto funcionaría mejor de otra manera o tal cosa. Y por ejemplo, los juegos de Riot, como te comentaba, el LOL o el Valorant, son juegos que están increíblemente bien hechos en cuanto a eso. Entonces como que te dan ganas de hacer cosas de ese estilo, como llegar a hacer eso. ¿Y ya te ha tocado involucrarte en algún proyecto de un videojuego a ese nivel? Todavía no, siempre en los que me metí eran proyectos para game jams o concursos, como todo muy este, independiente, eh, pero sí me encantaría. Y estas ganas de trabajar con con esta empresa que trabaja home office y que tiene personas en todo el mundo, supongo que es una empresa pues, extranjera, ¿no? Está fuera de Argentina. ¿Y cómo fue que te llamó la atención esto en lugar de buscar, no sé, tal vez en una agencia argentina o buscar, no sé, estar trabajando con algún diseñador argentino? Em, Primero que nada, yo quería huir de mi trabajo anterior. Ajá. Entonces buscaba algo que sí, que principalmente me guste. Algo que me había llamado la atención de la solicitud era que buscaban a alguien que sepa usar Figma y yo justo estaba muy metida en ese programa, entonces como que me había gustado eso. Este, y nada, la verdad que, o sea, siempre se dice en el ambiente que te conviene mucho más trabajar afuera por temas salariales, por cómo te tratan también. Es como muy diferente eso. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en agencias argentinas? Porque en el mundo del diseño Argentina tiene como un lugar importante como en cuestiones de creatividad y todo este rollo. Entonces, ¿cómo es estar allá? Por lo que viví en la universidad y por las experiencias que te cuentan los profesores y otras personas, la verdad que es eso, es mucho llevar el proyecto creativo, explorar esas cosas, algo que me gustaba mucho y como que lo siento bastante en lo que es el diseño argentino, es como que siempre tenés que tener mucho de cultura del mundo, tenés que saber todo, tenés que saber de cine, saber de música, saber de toda la actualidad, como que estar bien nutrido de esas cosas. Y siento que eso se proyecta mucho en lo que es el diseño argentino. Y en cuanto a las tendencias de diseño, cómo te gusta más el diseño? ¿Cuál es como el enfoque que te gusta ponerle a las piezas que tú desarrollas? O sea, yo siempre fui muy como em, minimalista o cosas así, pero siempre va a depender de lo que pida el cliente, porque capaz vos pones tu estilo y te dice, esto se ve muy poquito, la típica de le falta más diseño, ¿En Argentina pero también pasa eso? Métele más diseño. sí, mucho. Y acá en México también es un clásico de los clientes de que presentas una pieza como muy limpia, muy estética, muy minimalista y termina siendo pues si no le vas a poner más diseño. Claro, claro, y siempre más, menos es más. Exacto. Sí, pues las máximas del diseño aplican, pero creo que con los clientes no tanto. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué es lo que te gustaría buscar? ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu carrera? Me gustaría esto de explorar bien el diseño de videojuegos, de interfaces y eso. Mi novio es game designer, así que Ah, muy bien. estoy bastante relacionada con eso. Y no sé, algo que también siempre me gustó es el diseño editorial, pero como que ahora estoy bastante lejana a eso. Y la verdad que seguir desarrollándome en diseño de interfaces, en el email marketing. Esto me está gustando mucho lo que hago actualmente. Sí. Yo siempre he pensado que el diseño editorial tiene mucha conexión con el diseño de interfaces, por todo el tema que tiene que ver con la retícula, con las columnas, con la organización, con la estructura de, por ejemplo, cómo si un usuario usaría un libro o una revista, pues cómo lo va a leer, qué jerarquía debe tener.
y me parece que en el diseño de interfaces es muy similar. A lo mejor tendrá otros nombres o tendrá otro tipo de reglas, pero al final hay que cuidar como toda esa interacción que va a tener el usuario con la pieza, ¿no te parece? Tal vez el gusto que tienes por el editorial te llevó a esto. Es verdad, sí. Y es eso, como que en ambas áreas siempre hay que cuidar a dónde va el ojo. Entonces eres, muy organizada, o no Sí. tanto en la vida personal. No, sí, sí, la verdad que sí. Todo en sus carpetas y los colores en la gama Ujú. cromática y todo. Siempre todo en agenda. Ah, muy bien, ¿no? Entonces sí llevas el enfoque del diseño de interfaces a todos los niveles. Oye, ¿y cómo es esto de trabajar bueno, de tener de pareja a un diseñador de videojuegos? ¿Hacen mancuerna? ¿Tienen por ahí alguna pieza que les gustaría o que han trabajado como de manera interna, como proyecto personal? ¿No tienen algo así? Y algo, nosotros dos solos todavía no tenemos, está en planes como que hacer algo juntos, pero tenemos un equipo de amigos que hacíamos esto de game jams o concursos y la verdad que siempre nos manejamos re bien, somos buen equipo trabajando y él actualmente está en un gran proyecto de un juego que en algún momento espero poder involucrarme, dar un pedacito de mí ahí, Claro. así que nada. Pues creo que es de alguna manera sencillo teniendo una posición en una empresa internacional. Sí, sí. Y en la cuestión supongo que esta empresa también es importante tener el inglés desarrollado, ¿no? Si no, está complicado entrar. Sí, y con eso tengo una historia medio graciosa, A ver, que es que cuéntamela. cuando yo me postulé no sabía mucho inglés y la postulación decía nivel alto de inglés requerido. Yo igual me postulé porque estaba buscando trabajo, me había interesado ese y mandé. Cuando me llega el mail de que querían una entrevista conmigo, yo dije, perdón, tipo, sorry, no puedo hacerlo porque no sé inglés. Y me dijeron, no pasa nada, no te preocupes, damos la entrevista igual. Tipo, mis jefes hablan inglés y español, son una pareja argentina y colombiano que viven en Miami. Entonces fue como, uff. Y bueno, di la entrevista y quedé, tipo, estaban re contentos conmigo, pero fue eso, como que yo al principio dije, ay, no, 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 no puedo. Y después ya empecé a estudiar inglés, ahora estoy bastante mejor. Ya, pues caíste pues en un lugar muy afortunado, digo, porque pues es complicado estar en una empresa así cuando todo el equipo de trabajo se va a comunicar en inglés, ¿no? Entonces, pues el miedo pues de no dominar el idioma y no poder expresarte y de repente llegar con pues una persona argentina que vive en Miami, pues es como hasta la empatía de decir, wow, otra persona como yo, ¿no? Claro. Sí, sí, la verdad que fue bastante afortunado. Y con las personas que trabajas alrededor de este proyecto, ¿en dónde tienen sus ubicaciones? Em, Hay chicas que son de Filipinas, de México, un chico de Nigeria y ellos que actualmente mis jefes están viviendo acá, pero siempre van y vuelven de Miami, como que son híbridos. Ok, ¿y cómo es trabajar con una chica filipina y alguien de Nigeria y esto? Y a mí me parece rarísimo porque primero los horarios son hay mucha diferencia, por lo menos con Filipinas, eh, pero como que todos cumplimos en un mismo rango, entonces estamos conectados en eso. Después todos hablan inglés, aunque no es su primer idioma, por lo tanto pienso que hay como más empatía o comprensión en si estamos en una meeting y yo tengo que hablar en inglés y capaz digo cualquier cosa, como que al mismo tiempo se entiende y no te van a juzgar porque hablaste mal, porque ellos tampoco es su primer idioma. Y eso no, digo, en algún punto sí fue como una
pues como una inseguridad, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver a tus compañeros que tienen o viven la misma situación, pues como que se aligera todo eso, ¿no? Ujú, sí, Ya, sí, ya. sí. ¿Quién tiene el acento más extraño de entenderle? Creo que el chico de Nigeria. ¿Cómo es su acento? Ay, no. No, 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 no que lo imites. Solo que me digas, que me digas cómo es, o sea, como muy, no sé, muy tosco, muy complejo, muy cómo es. Y es como tosco, es como, no llega a ser acento hindú, que ese es como medio incomprendible, pero está casi. Pues que le entren al español, porque ahorita con el boom latinoamericano a lo mejor ya no solo tienen que hablar inglés, ¿no? A lo mejor hablar en español también les ayudaría un poco. Sí. ¿Y no tienes compañeros, tal vez de tu generación o amigos diseñadores que tengan el interés por, por estar en una empresa como la que tú estás? Em, de hecho, sí. Y una de mis amigas, que también es diseñadora, cuando empezó la búsqueda por una nueva diseñadora, porque yo justo me tenía que ir de vacaciones y era la única, Ujú. yo la recomendé y la verdad que re bien la tomaron, así que estoy como contenta de trabajar así con una amiga. Ok, recomendaste a una amiga de Argentina a la misma empresa. Ujú. ¿Y hacen el mismo trabajo las dos? Sí, ahora están desarrollando como un nuevo sistema en que hay dos equipos, entonces yo estoy en uno, ella está en otra y se dividen los proyectos, entonces como que cada una hace lo suyo, pero siempre estamos como conectadas. ¿Y no te gustaría visitar a Miami? Sí, me encantaría. ¿Y qué hay que hacer para que te lleven? Y estaría bueno, está en planes futuros hacer una reunión presencial de todos, pero es complicado porque hay cosas que están muy lejos. Sí, pues juntar, bueno, pues todos pueden caer a Miami, a lo mejor ahí puede ser un punto de reunión. Ujú. ¿Platicas con ellos de manera personal o simplemente hablan de trabajo? Mis jefes y mi amiga, que estamos todos en Argentina, a veces hacemos reuniones presenciales, que no sé, por ejemplo, hace poco para celebrar Navidad, y entonces como que ahí es por fuera de trabajo, hablamos de otras cosas, de nuestros proyectos, de vida Claro. y eso. Si alguien quisiera conocer un poquito más de tu trabajo, ¿en dónde pudiera encontrar algo de tus proyectos? Em, de lo que hago actualmente, no tengo subido nada porque creo que uno empieza a desarrollar el portfolio cuando busca trabajo, ¿no? Sí. O sea, como que estoy tan cómoda que nunca me puse a pensar, podría en realidad exponer esto o ver, pero pronto lo voy a subir a Behance. Ok. Todo lo de email marketing y de UX UI. Sí. ¿Cuánto llevas generando proyectos de este enfoque? Y desde que me gradué, más o menos, hace 2 años. No, pues ya tienes bastante experiencia y proyectos, seguramente por ahí hay algo interesante que publicar, ¿no? Sí, 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 es verdad. Muchas gracias por tener esta charla conmigo, tener esta conversación, conocer un poco de cómo es Argentina en el mundo del diseño en estas nuevas generaciones. Y pues gracias. Gracias a vos por la invitación. Estuvo muy lindo.